Bernardo, gracias. Al contrario, un gusto estar acá. Igualmente para nosotros. Bueno, imagino lo que puede estar en la cabeza de Milei de si un amparo, una medida judicial puede frenar por completo una medida económica, una reforma. ¿Lo estás viendo? ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Cuando uno lleva adelante un acto de gobierno, tiene que mirar no solamente el qué, las definiciones conceptuales, tiene que mirar también el cómo. Y el cómo es transitar las distintas compuertas que presenta el sistema institucional para que una medida se haga realidad. Y esas compuertas son básicamente tres. Tenés el Congreso, tenés la justicia y tenés la administración pública. Desde luego que el Congreso es una negociación política, desde luego que la administración pública hay que prestarle muchísima atención. Esa motosierra que vos remarcaste tanto es una amenaza para cualquier empleado público, que es el que lleva un papel de un piso al otro, es el que en definitiva ejecuta las medidas. Pero en el corazón está la justicia. Y eso no lo manejás, supuestamente. Desde luego que no. Hay por definición, quienes creen que sí. Pero... Hay quienes creen que sí y es un error, es un gran error. La justicia, por supuesto, que es un poder independiente y es un enorme filtro que hay que prestarle atención porque no solamente el fuero contencioso administrativo federal, son decenas de juzgados federales en todas las provincias. Valga un recuerdo, Busto Fierro frenó en su momento alguna reforma importante hace muchos años y estaba en Córdoba. Hay que prestar atención a los juzgados federales y hay que prestar atención a la Corte, especialmente a la jurisprudencia de la Corte. Es allí donde está básicamente ya en claro lo que puede pasar con mucha facilidad y lo que va a encontrar mucho más dificultad. A ver si interpreto. Vos decís, hay alguien que tiene que pensar la medida según lo que dispuso en su momento la justicia y anticiparse. Desde luego, es una estrategia jurídica y hay que tener planeada una acción proactiva y una acción reactiva. Cada medida que se tome de un plan de gobierno que asumo que existe y debería estar básicamente ya muy desarrollado, va a encontrar resistencias. Resistencias cuando se toca un privilegio, resistencias cuando se toca una norma que provoca un desequilibrio. Todo esto hay que prestarle muchísima atención porque son actores que pueden tener un requerimiento, realizar un requerimiento ante la justicia. Te pongo un ejemplo. Bueno, asume el domingo anuncia el plan. No sé, estoy fantaseando. Dice privatización de aerolíneas. No lo va a decir porque no lo dijo, pero otra cosa. ¿Al día siguiente se lo pueden frenar? Por supuesto. El Sindicato de Aerolíneas de Argentina inmediatamente reacciona. Y esa reacción puede encontrar un reflejo no solamente en el fuero contencioso administrativo federal, en el fuero laboral. Y esto puede ir o no rápidamente a la Corte. Y esto puede realizarse no solamente en la ciudad de Buenos Aires, puede realizarse en cualquier juzgado federal de todo el país. Y esto hay que prestarle atención, digo yo esto como experiencia personal. En su momento era un juzgado de Campana que terminó frenando el aumento tarifario, por ejemplo. Claro. Entonces, no es solamente el fuero contencioso, esto se expande a lo largo y a lo ancho del país en todos los juzgados federales. Requiere una estrategia judicial pormenorizada, con mucho detalle. ¿Y para eso está Barra? ¿De eso se encarga el Procurador del Tesoro? Eso es el Procurador del Tesoro, la cabeza del cuerpo de abogados del Estado. Son miles de abogados que representan estos intereses y que deben velar por los intereses del Estado. Sí. ¿Y a vos qué te parece la designación de Barra? Barra es un jurista destacado, diría yo, en el ámbito administrativo. Es un gran abogado. Y me parece que entiende muy bien los entresijos del poder. Es alguien que sabe aplicar, sobre todo por lo que ha escrito en sus tratados, el derecho al dispositivo del poder, pensando sobre todo que estamos ante un gobierno que va a estar en el borde. Me refiero al borde en un estado de excepción. Y ese estado de excepción, sea a través de decretos de necesidad y urgencia, sea a través de ciertas medidas que van a empujar un poquito más allá de los límites que estamos acostumbrados a ver, Barra esto lo entiende y lo entiende muy bien. Y, por ejemplo, vos tenés alternativas, una ley, un decreto. ¿Vos acá por dónde crees que va a ir Milei o qué aconsejarías vos? Porque tenés varias herramientas. Yo esperaría que esté dentro de los cauces que tiene que estar y que no se incline, como ha insinuado, hacia una democracia plebiscitaria, por ejemplo, utilizando un referéndum, lo cual ya sería un error de anticipo. ¿Qué sería eso? A ver. Y sería ante la negativa de ir por el Congreso o ante la justicia que frena cierta medida, que el presidente llame a un referéndum
para que una medida conste o cuente con el apoyo, la legitimidad del pueblo. ¿Y por qué te parece mal eso? Me parece que es un error porque es una medida que solamente se toma como un disparo de francotirador. Eso es una medida puntual para ciertas acciones muy determinadas. Por lo demás, O sea, no vas a llamar un plebiscito no para se cada puede cosa. vivir así, eso no es una democracia. Nuestra democracia es representativa. La democracia plebiscitaria es muy riesgosa. Hay ejemplos históricos que sobran para esto, muchos que son muy tristes, pero se cometen muchos errores de esta manera. ¿Y qué sería, por ejemplo, viste que Milei habla de una ley ómnibus? ¿Qué es eso? ¿Corresponde? Es un dispositivo que se puede utilizar, a mi gusto, es cerrado institucionalmente en primer lugar y es cerrado estratégicamente en segundo lugar. Lo que, por lo menos en mi opinión, habría que recurrir a un paquete de medidas bien claras que tomen como primer paso un plan de estabilización, que es lo que no estamos viendo y nadie está hablando. Luego un conjunto de medidas que tengan pilares centrales que requiere la Argentina, que son fundamentales para la Argentina, y entiendo qué es lo que la gente ha votado, como una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma del Estado, una reforma del sistema bancario y del mercado de capitales. Y por último, un plan de desarrollo, estabilización, normas capitales o pilares centrales que hay que modificar, y por último un plan de desarrollo. Esto hay que integrarlo en un paquete de medidas armónicos, coherentes y bien explicadas. Acá hay que respetar tres principios que son fundamentales: la transparencia, la eficacia y el control. Esto hace el sistema republicano. La transparencia es todo lo contrario a una ley ómnibus. Acá hay una rémora extraña, ¿no? Estamos como mirando con cierta melancolía la década del 90 como si fuese la solución a todos los males. ¿Ves eso? Sí, lo veo y creo que está equivocado. Vivimos otro tiempo. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué surge eso? Y porque se aplicó en su momento una ley ómnibus con una mayoría en el Congreso, con una picardía. La picardía, el título era Ley de Financiamiento de la Vivienda. Ahí se había puesto de todo un poco, miles de artículos confusos. Y no, esto no es así. Acá estamos por cambiar el sistema axiológico del país. Estamos por salir de un sistema que tenía el Estado en el centro de la escena, con una inflamación de derechos sin contrapartida en obligaciones. Estamos viendo otro sistema y ese sistema necesita una apoyatura jurídica clara. No puede ocurrir acá que haya una apoyatura en una ley ómnibus, una ensalada donde nadie sabe qué se está aprobando y qué no. Esa picardía tiene además una debilidad estratégica. Todo el mundo sabe lo que está por venir y ahí se alinean ya los intereses. Y al alinearse no sorprende nada. No sorprende nada y las cámaras reaccionan de una manera y quienes pueden actuar ante la justicia ya reaccionan de una manera. Te están esperando y esto sería un error estratégico además de un error institucional. ¿Y el decreto? El decreto tiene límites. Supongo, Pancho, que te refería a los DNU. Claro. El DNU tiene límites, hay temas que no se pueden tocar. Esto lo mirará luego Marcos contigo, supongo, que es la parte impositiva de lo más importante. Claro. La parte penal, la parte electoral para los fines de un ajuste, la parte impositiva es la que no se puede tocar. Entonces tenés un límite muy grande. Hay cosas que desde ya se pueden hacer por decreto, pero tiene este límite que no se puede superar y no debiera superarse. Bueno, vos fuiste procurador con Macri. ¿Qué recuerdo tenés de algo que dijiste, bueno, esto es un escollo insalvable? ¿Qué le aconsejarías no caer en esto que tuvimos nosotros? Y son terceros rieles que se llama, ¿no? En ciencias políticas, esto que uno toca un cable y se electrocuta, ¿no? A ver. Yo en primera categoría pongo la reforma previsional por lo que esto significa, claro. Y de allí que tiene que haber una explicación transparente, muy clara de lo que se pretende hacer. Parece mentira, pero en el gobierno en aquel entonces tocamos una fórmula que hubiese terminado siendo muy beneficiosa para el país. Y terminamos con toneladas de piedras, causas judiciales y enormes obstáculos en el Congreso para aprobar. Esos terceros rieles son los a los cuales hay que prestarle atención. Bueno, pero esa reforma pasó. Pasó, pero tuvo consecuencias enormes, no solamente jurídicas, sino políticas. Hubo que enfrentar amparos en distintos lugares del país, planteos de acciones colectivas que ocurrían en un fuero al que nadie le presta atención y es el fuero previsional. Es un fuero que está un poco escondido. Dormido y aparece en situaciones así. Como esta. Y uno mira el presupuesto argentino y ahí está el mayor costo, junto con las tarifas, ¿no? Con los subsidios me refiero. Bueno, los subsidios por ahí es más claro, pero esa ley la van a hacer seguramente, ¿o no? ¿Alguien va...? La tienen que hacer porque y hay que explicar con mucha claridad lo que esto significa.
Por eso una ley ómnibus me parece que es un error. Imagínense pasar una fórmula de reforma previsional a hurtadillas entre millones de artículos que no se sabe si están bajándole el IVA a los libros o está sacándose las ventajas impositivas que hay en Tierra del Fuego. Y en el medio planteamos una reforma previsional en un capítulo escondido. Si vamos a cambiar el sistema axiológico de valores del país de manera tan profunda, esto hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutirlo en el Congreso y hay que explicárselo a la gente para que lo entienda. ¿Privatizaciones? Exigen leyes especiales. Todas. En su mayoría, las más importantes, me refiero a YPF y Aerolíneas Argentinas, y esto se debe, en el caso de YPF puntualmente, a que fue declarado de interés público por la expropiación que ocurrió después. Así que tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Otro tanto aerolíneas tienen que ir al Congreso. O sea que eso es difícil que pasen. Y muy No difícil sé qué que le pase. augurás a ese tipo de leyes. Y yo le veo un resultado de vuelta. Si le esconden en un vagón de la ley ómnibus o en un asiento escondido del colectivo, no creo ni así que O sea, pase. interpreto que vos lo que decís, acá no hay que esconder nada, hay que ir de frente, explicar, ser didáctico, no solamente a los legisladores, sino también a la sociedad. No solo eso, la estructura de la norma tiene que ser bien específica y clara. También hay que escribir con claridad. Acá hay una mala costumbre que es parte de estos últimos 20 años de gobierno, donde los considerandos de la norma, que es donde uno explica lo que va a hacer, están llenos del lenguaje leguleyo, esto que vos decías, del I o el O y tantas palabras extrañas, ¿no? Hay que explicar. Si hay un plan de gobierno y hay leyes fundamentales que se van a cambiar, esto hay que explicarlo allí. Hay que explicarlo de manera clara y didáctica. Y luego las reformas hay que llevarlas adelante. Acá hay dos caminos. O se hacen leyes, como te digo, separadas por capítulo, estos tan importantes, o se pide una delegación legislativa explicando también lo que se piensa hacer y cómo se va a hacer. Tiene que haber una brújula y un norte. Hay caminos, son posibles, pero hay que ser claro, didáctico y explicarlo. El régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo, también necesita una ley. Claro que sí. Como todas las reformas impositivas, y no pueden ir por DNU. Hay que ir al Congreso y discutirlo allí. Vos te metiste en un tema que es un escándalo, que le va a costar a la Argentina casi 16.000 millones de dólares, tengo entendido, que es el tema YPF. ¿Hay una estafa pergeñada en el transcurso de los últimos años con YPF? A mí me llama la atención todo lo que allí ha ocurrido. Uno mira el número, son 16.000 millones de dólares y hay que traducirlo. Son 350 dólares por cabeza, por cada argentino. Son 1.400 dólares por familia tipo. Eso es lo que nos costó o lo que nos llegaría a costar o nos puede costar de manera bastante concreta porque ya está la sentencia. Se mezclan muchos temas. Sí. Esto remonta a 650 millones de dólares que en la privatización se pagó a la provincia de Santa Cruz como compensación por las regalías petrolíferas que le correspondían. ¿De qué año estamos hablando eso? Estamos hablando en la privatización en los 90, no recuerdo exactamente el año. 93 por ahí, ¿no? 92, Sí. 93. Sí. Ahora, nadie tiene noticias de qué pasó con esos millones de dólares. Nadie sabe dónde están. Han desaparecido incluso de las cuentas de la provincia. Los intereses también están... ¿lo incluís ahí? Capital e intereses, Todo, nadie ok. sabe dónde está ese dinero. Uno puede ir, remontarse incluso hasta allí. Si uno mira YPF en realidad, se puede mirar la anatomía del actual oficialismo, del peronismo en su versión kirchnerista. Tiene que ver con la opacidad, tiene que ver con un capitalismo prebendario que permitió que ingresen amigos sin ningún tipo de experiencia en la industria petrolera a través de una operación discutible. Eso ya estamos hablando de la época de Néstor, 2008. Ya es posterior. Contemos cómo fue eso, a ver. Se hizo una compra de acciones en 2 veces a través de lo que se llama una compra apalancada. Básicamente esto significa que se paga con un préstamo que se recibe de bancos y ese préstamo se devuelve con los dividendos que distribuye la propia compañía. Básicamente esto significa que quien compra las acciones paga 0. Es la misma ¿Eso empresa es la que normal paga. en el mundo? En algunos negocios acá lo que pasó es que eran sociedades sin ningún, las que terminaron adquiriendo las acciones, eran sociedades sin ningún tipo de antecedente crediticio. Fueron sociedades creadas específicamente para esto y provocaron un daño enorme a la Argentina que no terminamos de dimensionar. O sea, ahí como había que pagarla, había que repartir dividendos y no reinvertir. Eso es lo que pasó en esa época. Un primer grave problema fue ese, lo cual significa que no se exploró más y como se sabe, cualquier compañía petrolera, el gran valor está en la exploración, las reservas que uno va descubriendo y juntando para la empresa. No hubo más inversión.
Por otro lado, esos dividendos salían del país. Esto era dineros que salían de Argentina, lo cual afectó directamente la balanza de pagos. De un lado, si uno piensa en realidad, este es el origen de la crisis energética que estamos viviendo hoy. No, claro, se pierde el autoabastecimiento energético. Se en perdió el 2010. autoabastecimiento, se afectó la balanza de pagos, hubo un daño muy grande a la Argentina que termina luego con la expropiación de las acciones de YPF. O sea, esta es la segunda... Claro, 2012. 2012. Uno recuerda lo que decía Rockefeller siempre, ¿no? ¿Cuál es el mejor negocio? Le preguntaban a una petrolera. El segundo mejor negocio, una petrolera mal administrada. Este gobierno integró dos nuevas categorías. Una primera categoría es una empresa saqueada, una cuarta categoría es una empresa que está a punto y puede llegar a ser rematada. Esas dos categorías, a lo largo del tiempo, ocurrieron primero con la estatización, yo diría antes, con el ingreso de un accionista con el título 2008, de especialista claro. en mercado regulado, luego la estatización, vaya a saber por qué desencuentro, y finalmente con el juicio que estamos enfrentando hoy, de 16.000 millones de dólares. ¿Y ese juicio por qué es? A ver, contemos la última parte de esto. Ese juicio, a ver, lo que ocurrió acá fue una expropiación, básicamente a las acciones que tenía Repsol, la empresa española. Inicia un juicio Repsol, se termina arreglando con ello por 5.000 millones de dólares. Esa cifra, valor presente, es decir, contando los intereses, son 11.000 millones de dólares que pagamos los argentinos por eso. Y se excluyó a estos accionistas que eran minoritarios, pero tenían un porcentaje importante, que eran los especialistas en mercados regulados. Esas empresas que habían utilizado ellos como vehículos para comprar las acciones de YPF estaban radicadas en España. Esos son los Eskenazi, Sí. el grupo Eskenazi. Esas sociedades se presentan en concurso y en el ámbito de ese concurso se vende el derecho que tenían estas sociedades a reclamar porque no habían recibido la compensación que supuestamente ordenaban los estatutos de YPF. Es la expropiación. En otras palabras, una vez que se expropiaba a un accionista como era Repsol, se debería haber hecho lo propio con estos accionistas minoritarios de acuerdo a una interpretación de los estatutos y no se hizo. Eso dio lugar a un derecho a reclamar. Ese derecho a reclamar fue vendido a un fondo llamado Burford. ¿Y ese fondo quiénes son? Es un fondo que cotiza en la Bolsa de Londres, tiene muchos accionistas, pero tiene un personaje principal que se llama Chris Bogart, que es un abogado que se dedica a esto. ¿Para qué quiero ir? Recordemos que los Eskenazi además, eran dueños del Banco Santa Cruz, socios del gobierno de Santa Cruz en la época de Néstor, ¿no? Entonces, ahí, justamente cuando vos hablás de especialista en mercados regulados, es el que te puede destrabar el negocio, porque recordemos que estaban todos los combustibles congelados hasta que entra Eskenazi. Ahora, después ellos venden este juicio. Venden el derecho a reclamar este fondo y el fondo inicia el juicio en ese contrato, esto es público, hay un derecho a recibir las sociedades españolas de esta gente el 30% del resultado del juicio. Es decir, el 30%... O sea, ellos no venden todo, se quedan con un 30%. Con el derecho a recibir el 30% del resultado del juicio. Que es un juicio mucho mayor a lo que venían ganando. Son 16.000 millones de dólares, en definitiva, hay que sacar el 30%, un número sideral, enorme. Son más de 5.000 millones de dólares. Gigante. Esta empresa inicia el juicio en Nueva York y el juicio, cuando uno mira esto de las sospechas, desde luego hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, un estudio jurídico que había sido designado con sede en Miami para defender un juicio en Nueva York. ¿Esto te encontraste vos cuando estabas en ese lugar? Yo lo encontré. Contanos bien a ver cómo es eso. Sí, fue una sorpresa porque estaba medio perdido este juicio. Uno tiene que tener en el radar los casos más importantes. Sí. La Procuración del Tesoro no solamente atiende los casos locales, atiende también los casos internacionales, y no hay que olvidar que desde el 2012 en adelante el Estado argentino había caído en graves incumplimientos, lo cual generó reclamos no solamente en el Fuero de Nueva York, sino también en el CIADI, que es un ámbito arbitral dentro del Banco Mundial. Y todos esos juicios los defiende la Procuración del Tesoro. Y había que poner el ojo porque estamos hablando de cifras millonarias. Sí, claro. Y este juicio, yo apenas ingresé, miré y estaba ahí medio al descuido por los abogados que se habían designado, medio al descuido. Descuido
o fue intencional? ¿Y quiénes eran? Era una negligencia muy grande. Yo viajé inmediatamente a Nueva York para primero entrevistarme con estos abogados y ver lo que había pasado. Uno mira las defensas que se habían opuesto y eran realmente débiles. Débiles, a ver, políticas y no jurídicas. Y acá se discute a nivel jurídico mucho más que político. Es siempre un error y este oficialismo ha tenido siempre este problema. ¿Quiénes habían nombrado esos abogados? ¿De cuándo? Y esto había sido el Ministerio de Economía anterior, la gestión de Axel Kicillof, había puesto estos abogados, no había un estudio de nivel que requiere un juicio de este calibre, ¿no? ¿Y se resolvió, por lo menos para esa etapa? Ya había una etapa avanzada que eran lo que se llama las excepciones al juicio, es decir, hay excepciones muy importantes que se pueden interponer, son defensas que un Estado soberano puede interponer. En general tienen que ver con que Nueva York sería un foro no conveniente, porque todo ocurrió en la Argentina, por ejemplo. Hay otra doctrina que se llama Act of State, que básicamente dice que cuando un Estado soberano expropia, ese tipo de determinaciones hay que respetarlas, o por lo menos hay que tener cierto grado de deferencia. Estas son defensas que se deberían haber interpuesto con mucha potencia. O sea, déjame decirlo así, a ver, la Argentina no se estaba defendiendo de un juicio millonario, sospechamos porque había un interés de alguien en perder. No sabemos si es negligencia, que sería tan grave porque es mal desempeño, desde luego, como algo hecho adrede, pero era muy llamativo. Bueno, entonces, ¿vos ahí qué haces? Se cambian los abogados y empezamos inmediatamente, la Procuración del Tesoro toma el control de este juicio y se mete directamente, de manera intensa en la defensa. Tanto que yo no recuerdo cuántas veces tuve que viajar por esto, pero fueron muchas. Y sobre todo logramos algo importante, me parece a mí, que fue una representación casi directa ante la jueza. La jueza de Nueva York, que tiene este juicio, es la que heredó todos los casos del juez Griesa, tiene una mirada... ¿no? ¿Cómo? Presca. Y nunca ningún funcionario argentino había ido más que estos abogados allí designados que habían tenido un muy maltrato. Así que esto fue muy importante, que la jueza vea que el Estado argentino estaba presente, que se defendía de manera jurídica, con argumentos de respaldo político, pero fundamentalmente pilares técnicos jurídicos. ¿Qué es el discovery que aparece en esa parte del juicio del que se empezó a hablar? El discovery es un dispositivo del derecho procesal americano que permite básicamente una etapa de prueba ampliada, muy profunda. Lo hemos visto, por ejemplo, con este reciente caso de la provincia de Buenos Aires. Nosotros queríamos que el discovery fuese una herramienta que jugase a nuestro favor, donde quedase en claro todo el entramado que había detrás. No era solamente un problema de la expropiación o estatización mal hecha de una empresa. Había mucho más detrás. Y ese mucho más es lo que nosotros queríamos que este dispositivo muestre. Y eso fue lo que no hubo continuidad en el gobierno siguiente. Es decir, en el momento que vos te vas, viene otro gobierno que es Zanini, el procurador, tu sucesor es Zanini. El doctor Zanini es el sucesor y quien tuviese a cargo de esto, yo no sé si él lo tenía directamente, tomó la decisión de achicar el discovery y básicamente... Déjame agregar, perdóname, Zanini, que había sido director del Banco Santa Cruz, en el que había estado también los Eskenazi. Digo para que eran los dueños, ¿no? Para que se vea bien la vuelta. El circuito, sí. Bueno, entonces... Decidieron que el juicio fuese casi de puro derecho. Es decir, que se restringiese enormemente este dispositivo. Básicamente se lo anuló. Y había un problema muy grande respecto de esto, porque la concepción del derecho anglosajón mira de manera muy prejuiciosa otra cultura como es la nuestra de derecho continental, que favorece la estatización o la expropiación, para ser más claro, de una empresa. El derecho americano ve muy mal eso, ve muy mal porque para ello el contrato es lo que cuenta, es lo que llaman pacta sunt servanda. Y había dos principios acá que estaban en gran contradicción. De un lado, el derecho americano, que mira los contratos o favorece los contratos, y de otro lado, el derecho continental europeo, que admite la expropiación y es una herramienta del Estado cuando está bien hecha, desde luego, pero ellos lo miran con enorme disfavor. El hecho de haber reducido o acotado a una cuestión de puro derecho nos puso en situación de desventaja, porque su mirada es distinta y no ven la expropiación como la vemos nosotros. Entonces había que recurrir a otros elementos como el discovery justamente para ampliar o tener una defensa un poco más sólida. ¿Y los abogados esos cobraban sus honorarios?
cobraban, los anteriores, decís, Sí. Pancho, sí, cobraban, entiendo, sus honorarios, sí, y hubo que cambiarlos porque no ¿Y correspondía. es un estudio de allá o era Es un gente- estudio americano con base en Miami y una pequeña representación en New York. Ujú. Acá hay que mirar, es como si un abogado de Tierra del Fuego litiga en la Corte Suprema de Jujuy. Digamos, generalmente se juega con estudios de relevancia que están asentados en el lugar, ¿no? ¿Cómo sigue ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué puede pasar? Estamos ante el gobierno entrante está ante un dilema muy grande. Acá la jueza dictó una sentencia por ese número sideral. Y no solo eso, desde que se dicta la sentencia, este es ejecutable. ¿Qué quiere decir? Que básicamente pueden Venir mañana. ya pueden venir. Y eso es lo que pidieron los demandantes. El Estado argentino planteó una defensa, que es un stay, que se llama, que es yo voy a apelar y como voy a apelar, pido a la jueza que disponga el no avance de esa ejecución. La jueza nos dio la razón, pero nos dio una razón engañosa. Dijo, les doy el stay, pero necesito una garantía. Y esa garantía son las acciones de YPF y créditos que tiene el Estado argentino contra la República de Paraguay por la construcción de la represa Yacyretá. Es un grave problema. ¿Por qué? Porque YPF estaba fuera de la sentencia. No había sido sentenciada, solamente el Estado argentino. Y acá la jueza la mete por la ventana. Pero fíjate, Pancho, el problema enorme que enfrenta el próximo gobierno en una decisión casi perentoria que va a tener que tomar. Si está como garantía, quiere decir que se puede perder. Se puede perder. Se puede perder YPF. Se pueden perder las acciones del Estado Nacional que están dadas en garantía. Uno cuando tiene un juicio de esta magnitud y estas características tiene dos caminos. O no cumple, que es lo que hizo el gobierno actual, el peronismo en su versión kirchnerista durante muchos años, lo vimos con los varios defaults de deuda soberana. No cumplir y vénganme a buscar. Obviamente la justicia americana aprendió cuando aplicó la cláusula pari passu, recordarás, de Grecia, que obligaba a pagar antes que a cualquier acreedor una deuda impaga en la justicia americana. Pero esta jueza aprendió todavía más y al poner las acciones allí de YPF, ese camino está clausurado porque si el Estado argentino decide no pagar, se ejecutan las acciones de YPF y se la pierden. A valores de hoy, esas acciones no llegan a representar ni 3.000 millones de dólares o 3.500 millones de dólares. ¿Qué pensás que va a pasar entonces? El otro camino es cumplir desde ya pagando con bonos, ¿no? Que es lo Claro, que es una fortuna. Eso no solo una fortuna, sino lo grave acá es que no hay ningún tipo de incentivo para que el fondo arregle, teniendo las acciones casi a su disposición. ¿Por qué razón aceptaría un pago de bonos en el tiempo si tiene las acciones al alcance de la mano? Nos ha limitado seriamente los caminos y acá hay que hacer algo urgente porque estamos hablando de un monto equivalente al déficit que vos marcabas en tu editorial. Es casi el 3% que es necesario supuestamente recortar. ¿Puede ir alguien preso por esto? Hay una causa penal abierta desde hace mucho tiempo que inició la doctora Carrió allá en el tiempo, tiene varias capas geológicas. Es una causa que no ha avanzado mucho, pero remonta a la primera intervención en YPF. Es casi la historia de YPF contenida en una causa penal. No sé qué será el resultado de eso. Gracias, Bernardo. Un gusto. Muy amable. Un gusto. Increíble todo lo que contás. Vamos al encuentro de Marcos Buscalia. Dale.